Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren bien. Y bueno, ahora vamos a empezar con la unidad 2, ¿verdad? Vamos a poner lo que se vea bonito. Vamos a empezar con la unidad 1, más bien, acabamos de terminar la unidad 0. Vamos a empezar la unidad 1, que se llama características de la onda senoidal. Y pues vamos a empezar con el estudio de las senoides, ¿sí? Anteriormente, pues lo que habíamos estado viendo era pues los circuitos RLC en serie y en paralelo, con fuentes y sin fuentes, ¿verdad? Y pues habíamos estudiado esos circuitos con una excitación de CD. Y ahora pues vamos a estudiar estos circuitos o vamos a hacer el análisis de los circuitos, pero con una excitación de corriente alterna. Pues vamos a empezar. Muy bien, entonces estamos aquí en el capítulo 9, ¿verdad?, del libro de Alexander, y dice aquí: ahora se inicia el análisis de circuitos en los que la tensión o la corriente de fuente varía con el tiempo. Y aquí nos interesa en particular la excitación senoidal variable con respecto al tiempo. La senoidal es una señal que varía con el tiempo, ¿verdad? O simplemente excitación por una senoide. Y aquí dice, una senoide es una señal que tiene la forma de la función seno o coseno. Por eso también le dicen cosenoidal, ¿verdad? Y tenemos una corriente senoidal, se conoce usualmente como corriente alterna. Es como lo conocemos, ¿verdad? Como corriente alterna. Esta corriente se invierte a intervalos regulares y tiene valores alternadamente positivo y negativo. Los circuitos excitados por fuentes de corriente o tensión senoidal se llaman circuitos DCA, o sea, circuitos de corriente alterna. Una función de forzamiento senoidal produce tanto una respuesta transitoria como una respuesta en estado estable. Habíamos visto nosotros en los circuitos que revisamos de circuitos RLC en serie y en paralelo que tienen una respuesta transitoria y una respuesta en estado estable, ¿verdad? Aquí va a ser lo mismo. Y entonces la respuesta transitoria se extingue con el tiempo, o sea, es lo mismo. Se dice que el circuito opera en estado estable, senoidal, cuando la respuesta transitoria se ha vuelto despreciable en comparación con la respuesta en estado estable. Entonces, ya como habíamos visto, empieza a funcionar el circuito y la respuesta transitoria decae hasta cero y se queda solamente la respuesta en estado estable, que viene siendo la respuesta que nos proporciona forzada por la fuente. Por eso también se le dice la respuesta forzada. Y aquí dice, la respuesta senoidal en estado estable es lo que más nos interesa en este capítulo. O sea, en esta sección que estamos estudiando es lo que vamos a estudiar, la respuesta en estado estable. Y aquí estamos en la sección 9.2, que es la que se relaciona ya directamente sobre las senoides, ¿verdad? Y dice, considera la tensión senoidal. B de T es igual a Bm seno de omega T. Y entonces esta función pues ya la conocemos desde hace mucho, ¿verdad? Y pues ahora la estamos aplicando directamente en la corriente alterna y pues tiene sus características, ¿verdad? Es una función del tiempo. Bm es la amplitud de la senoide. Omega es la frecuencia angular en radianes y omega t es el argumento de la senoide. O sea, estos dos juntitos van a ser son el argumento del seno. ¿Okay? Y hasta aquí pues ya es lo que conocemos, lo que hemos visto desde hace mucho tiempo sobre la señal senoidal, ¿verdad? Y aquí dice, la senoide se muestra en la figura 9.1a como función de su argumento y en la figura 9.1b como función de tiempo. Ok, entonces aquí también nos dice que es evidente que la senoide se repite cada t segundos, así t se llama periodo de la senoide, y en las gráficas de la figura 9.1 se observa que omega t es igual
a 2pi. Entonces aquí tenemos nosotros, diles hola, diles hola, Hola. estamos en clase, hijo, a ver, dame chance. Entonces, el periodo es igual a 2pi sobre omega, ¿verdad? Y aquí tenemos la figurita, tenemos graficada la senoidal en función en radianes, ¿verdad? Con su argumento en radianes, y aquí la tenemos con su argumento en el tiempo. Aquí como función está la A como función de omega t y la B como función del tiempo. Entonces, aquí pues nosotros vemos que es una función periódica y la amplitud en este caso está aquí, ¿verdad? Este punto, los puntos máximos y mínimos de la función están dados por la amplitud que tiene la senoidal. ¿Y la amplitud de dónde a dónde la vamos a medir? Pues la amplitud es desde el 0 hasta el puntito, ¿verdad? Igual aquí, aquí vamos a tener que la amplitud desde el punto, ya agarro todo, control Z, bueno, la amplitud acá la pongo, la amplitud en el lado negativo pues va a ser de aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces tenemos la amplitud, esa va a ser la amplitud de nuestra señal y va a ser el voltaje de pico positivo, y acá vamos a tener el voltaje de pico negativo. Y esas son básicamente las características interesantes que tenemos sobre la función senoidal. Y aquí dice, el hecho de que b de t se repita cada t segundos se demuestra reemplazando t por t más t, que es el periodo, en la ecuación 9.1, ¿verdad? Entonces, si nosotros en esta de acá ponemos una línea de aquí hasta aquí, pues esta línea es nuestro periodo, ¿verdad? Desde donde empieza hasta donde termina. Y el concepto de periodicidad, pues ahora vamos a verlo en este sentido. Dijimos nosotros que aquí tenemos un punto máximo, ¿verdad? Aquí tenemos un punto máximo y bueno, este punto máximo se vuelve a repetir aquí, ¿verdad? Aquí se vuelve a repetir. Entonces, si nosotros ya vimos que este es el periodo y yo me traigo esta línea y la traigo aquí, entonces estamos viendo que después de este periodo t se vuelve a repetir. O sea, aquí se repite el 0 y se repite aquí, ¿verdad? Pero no es tan claro porque aquí en medio hay un 0 donde la señal cruza el 0. Pero aquí ya es más claro porque tenemos el punto máximo y tenemos el punto máximo, y entonces de aquí a aquí pues es un periodo y se repite la señal. Esto podemos hacerlo también con la parte negativa, ¿verdad? Si aquí está el punto mínimo y aquí está el punto mínimo, de aquí a aquí también es un periodo, es el periodo, o sea, se va a estar repitiendo cada periodo. Muy bien. Entonces aquí está parte de la historia para que la revisen. Y vamos a ver aquí. A ver, vamos a empezar aquí para que no se nos vaya la onda. Dice, el hecho de que b de t se repita cada t segundos se demuestra reemplazando t por t más t en la ecuación 9.1. O sea, tenemos nuestra ecuación original, y aquí vamos a poner t más t, y aquí t más t minúscula, el tiempo más el periodo. Y aquí tiempo más periodo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? A ver, vamos a verla. Y aquí ya la tenemos. B del tiempo más el periodo igual a la amplitud por el seno de omega, que es la frecuencia, y aquí está otra vez, T el tiempo más el periodo, ¿verdad? Y entonces aquí, sustituyendo la fórmula del periodo, vamos a tener que está la amplitud por el seno de la frecuencia, y está el tiempo más el periodo, pero ahora expresado en radianes, ¿verdad? 2pi sobre omega.
que es nuestra formulita de el periodo. ¿Ok? Y con esto se demuestra que la amplitud, bueno, se demuestra que se vuelve a repetir. Ya aquí se demuestra matemáticamente y en la gráfica ya lo hicimos, ¿verdad? Y tenemos que en consecuencia que la B del tiempo más el periodo va a ser igual a B de tiempo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que B tiene el mismo valor en T más T, en el tiempo más el periodo, que en el tiempo. Y se dice que B de T es periódica. Entonces tenemos nosotros que el seno es una señal periódica, ¿verdad? Dice, una función periódica es aquella que satisface del tiempo es igual a f del tiempo más n por el periodo para cualquier tiempo y para cualquier n entero. Entonces aquí lo que nos dice es que cada n se va a repetir, n veces el periodo. Entonces, si nos regresamos nosotros aquí a esta figurita, si aquí decimos nosotros que este es un periodo 1 y acá vamos a tener el periodo 2, pues es sencillo, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es que si ahí se repite, aquí se va a volver a repetir. Aquí, ¿verdad? En este otro piquito que va a tener la senoidal, en este de aquí, se va a repetir. Y aquí es n por el periodo 1, n por el periodo 2, ¿sí? Entonces, cada nt se va a repetir con n entero, ¿verdad? Aquí está, n entero, para que luego no haya errores. Aquí otras características, tenemos el periodo t, el periodo t de la función periódica es el tiempo de un ciclo completo o el número de segundos por ciclo. El recíproco de esta cantidad es el número de ciclos por segundo, conocido como frecuencia cíclica, ¿verdad? Lo que nosotros siempre llamamos simplemente como frecuencia, no decimos frecuencia cíclica, nada más decimos frecuencia f de la senoide. Así que la frecuencia es 1 sobre el periodo, es el inverso del periodo. Y estas también son ecuaciones que ya hemos manejado desde hace mucho, ¿no? Desde la trigonometría. Entonces, dice, de las ecuaciones 9.2 y 9.5 se desprende claramente que la frecuencia está dada. No lo quiere marcar ahí. Bueno, la frecuencia es igual a 2πf, ¿sí? Y es que la frecuencia angular pues está dada en radianes, por eso tenemos aquí este 2π, ¿verdad? Que viene siendo el periodo en términos de radianes. Si nos regresamos a la figura, pues aquí vemos que tenemos su periodo en 2π, ¿verdad? Porque esto está en radianes. En 2π, en 4π, es como se va repitiendo, en radianes. Entonces nos regresamos aquí. Dice, mientras que omega está en radianes por segundo, radianes sobre segundo, f está en hertz. Ahora considérese una expresión más general de la senoidal, de la senoide. Y tenemos que el B de t, el voltaje, está dado por Bm seno de omega t más un ángulo, ¿verdad? Este ángulo va a ser un ángulo de desfasamiento o un ángulo de fase, como está aquí, ¿verdad? Y dice omega t más el ángulo es el argumento y el ángulo es la fase. Tanto el argumento como la fase pueden estar en radianes o en grados. Pueden estar en radianes o en grados, pero al momento de aplicar las matemáticas o al hacer un cálculo en la calculadora, tenemos que ponerlo todo, o lo ponemos en radianes o lo ponemos en grados, porque si no, no va a salir. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Todo tiene que ser en radianes o todo tiene que ser en grados, ¿ok? Y dice, tanto el argumento como la fase pueden estar en radianes o en grados. Ahora tenemos dos senoidales. Tenemos B1, que va a ser igual a Bm seno de omega t, y B2, que va a ser igual a Bm seno de omega t más el ángulo de fase, ¿verdad? Y aquí, pues Bm, la amplitud en las dos señales va a ser la misma, y omega
pues es la misma, no hay cambios. Ahí tenemos la frecuencia, va a ser la misma. Estas expresiones aparecen en la figura 9.2. Y aquí, échenle ojo, fíjense. Tenemos B2, empieza acá y aquí viene, ¿verdad? Tienen la misma amplitud. B1 empieza aquí, tienen la misma amplitud y tienen la misma frecuencia, es decir, también tienen el mismo periodo. Podemos ver aquí gráficamente que si yo mido el periodo de aquí a aquí, por decirlo, estoy midiendo con esa línea para B2, ese es su periodo, ¿verdad? Es donde se repite. Si yo esta línea ahora la muevo aquí a la segunda señal, pues bueno, estamos viendo que tiene el mismo periodo. Esto es gráficamente, ¿verdad? Ahora lo voy a borrar. Lo quito, porque ahorita no lo necesitamos. Entonces dice, el punto de partida B2 en la figura 9.2 ocurre primero en el tiempo. ¿Ese dónde está ocurriendo? Está ocurriendo aquí. Este es el punto de partida de B2, ¿sí? Que es el que tiene el ángulo de fase. Y luego dice, por lo tanto se dice que B2 adelanta a B1 en el ángulo de fase. Y aquí está indicado el ángulo de fase. De aquí a aquí tiene su ángulo de fase. Para quitar el cuadrito que se vea bien. De aquí a aquí está el ángulo entre las dos senoidales, ¿verdad? Estamos en una escala en radianes, entonces su periodo es 2pi, ¿verdad? Y aquí está el ángulo. Este ángulo, como mencioné anteriormente, pueden tenerlo primero en grados, pero como estamos aquí en radianes, hay que pasarlo a radianes, ¿sale? Entonces dice, se dice que B2 se adelanta a B1 en el ángulo de fase, y aquí lo tenemos. O que B1 se atrasa respecto de B2 en su ángulo de fase. Entonces, esta adelanta a esta, o esta se retrasa respecto de esta, ¿no? Entonces ahí hay que ver. Aquí puede haber cuestión de estilos. Para uno es más fácil, a veces, para algunos es más fácil luego tomar una como referencia y decir es que la otra está atrasada. Y a veces algunos prefieren la que está atrasada y decir es que esta es mi fija y esta está adelantada. Entonces todo depende de cómo lo quieran decir. El chiste es que no se equivoquen en si está adelantada o atrasada. Nada más hay que decir, está adelantada respecto de o está atrasada respecto de. Ok. Entonces, si el ángulo, este ángulo de aquí es igual a 0, también se dice que B1 y B2 están desfasadas. Si el ángulo es diferente de 0, creo que sí lo dije bien, se dice que están desfasadas. En este caso, en la imagen, este ángulo tiene un valor y las dos están desfasadas, ¿sí? Ahora, si el ángulo es igual a 0, se dice que B1 y B2 están en fase, ¿sí? Porque se verían las dos en el mismo lugar, estarían pintadas uno sobre la otra. Aquí, como lo vemos, pues bien sencillo, ¿no? Porque si el ángulo es igual a 0, pues aquí ponemos un 0 y B1 de t me va a quedar igual a B2 de t, ¿sí? Entonces, si este ángulo es 0, las dos están en fase. También dice aquí, alcanza sus valores mínimos y máximos exactamente al mismo tiempo. Si están en fase, alcanzan sus valores mínimos y máximos al mismo tiempo. Ya dijimos que el valor mínimo y el valor máximo está dado por la amplitud, y luego dicen el valor de pico positivo y el valor de pico negativo, ¿verdad? Y está dado por el valor de la amplitud. Aquí está. Bm va a ser el voltaje de pico, y B y menos B, voltaje de pico positivo, y B menos BM va a ser el voltaje de pico negativo. Muy bien. Vamos a continuar. Se puede comparar B1 y B2 de esta manera porque operan a la misma frecuencia.
No es necesario que tengan la misma amplitud, o sea, no tienen que tener la misma amplitud, pero sí tienen que tener la misma frecuencia, ¿verdad? Esto es importante para que estén abusados con esto de la frecuencia. No es necesario que tengan la misma amplitud. Una senoide puede expresarse en forma de seno o de coseno. Cuando se comparan dos senoides, es útil expresar ambas como seno o coseno con amplitudes positivas. ¿Sí? Esto se realiza usando las siguientes identidades. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos las identidades trigonométricas para poder aplicarlas y poder hacer la suma, operación entre senoidales, ¿verdad? Entre senos, cosenos y poder compararlas entre ellos. También con estas identidades es fácil demostrar que el seno de omega t más menos 180 grados es igual a menos seno de omega t. El coseno de omega t más menos 180 grados es igual a menos coseno de omega t. El seno de omega t más menos 90 grados es igual a más menos coseno de omega t. El coseno de omega t más menos 90 grados es igual a menos más seno de omega t. Entonces aquí, si tenemos un seno y lo queremos convertir a coseno, pues nada más hay que agregarle 90 grados, ¿verdad? Y si tenemos un coseno y lo queremos cambiar a seno, pues le agregamos 90 grados y se va a convertir a seno. Y esto es para poder realizar las comparaciones entre dos funciones, para que las dos queden como cosenos o las dos queden como senos. Dice, usando estas relaciones se pueden transformar una senoide de la forma seno a la forma coseno o viceversa, en cualquiera de los dos sentidos. También puede emplearse un método gráfico para relacionar o comparar senoidales, como opción al uso de las identidades trigonométricas de las ecuaciones 9,9 y 9,10. O sea, estas dos también podemos hacerlo gráficamente, ¿verdad? Dice, considérese el conjunto de ejes que se presenta en la figura 9.3a. El eje horizontal representa la magnitud del coseno. Entonces, el eje va a representar la magnitud del coseno, mientras que el eje vertical hacia abajo, el cual apunta hacia abajo, denota la magnitud del seno. ¿Ok? Y esta es la figura 9.3, pero queremos la A, es esta. Entonces, el eje horizontal viene dándonos la magnitud del coseno y el eje vertical, pero hacia abajo, nos da la magnitud del seno. Y como podemos ver, entre estas dos hay una diferencia de menos 90 grados, que es luego lo que sumamos aquí. Por eso están estas identidades. Por ejemplo, el coseno de omega t menos 90 grados tiene que dar el seno de omega t. Entonces nosotros aquí tenemos nuestra fórmula. Coseno de omega t menos 90 grados nos da el seno de omega t. ¿Sale? Entonces de aquí pues nosotros podemos corroborar que esta forma gráfica sí nos representa lo que nos dice la fórmula, o al revés, ¿verdad? Que con la fórmula lo podemos hacer gráficamente y podemos obtener el mismo resultado. Y aquí también esto se ocupa, es cuestión de estilos, pero acuérdense que aquí la frecuencia tiene que ser igual para poder hacer esto. Si la frecuencia es diferente, ya cambió el asunto. Hay que utilizar un método matemático. Ok, entonces vamos aquí. Se observa que restar 90 grados al argumento de coseno omega t da seno de omega t, que es lo que acabamos de platicar, ¿verdad? O coseno de omega t menos 90 grados es el seno de omega t. Esta de aquí, que es lo que acabamos de platicar. De igual manera, sumar 180 grados al argumento de seno omega t da menos seno de omega t, o seno de omega t más 180 grados es igual a seno de omega t, como se muestra en la figura 9.3b. Entonces, aquí en la figura 9.3b tenemos el horizontal, la magnitud del coseno de omega t, y en el vertical hacia abajo está la magnitud del seno de omega t. Entonces, aquí tenemos, aquí nos dice, yo le sumo 180 grados y entonces pues se va a convertir en el negativo, ¿verdad? Porque va a estar apuntando aquí hacia arriba, entonces va a ser negativo.
Y es lo que nos dice la fórmula, ¿verdad? Seno de omega t más 180 grados es igual a menos seno de omega t. Y la parte negativa, pues es lo mismo, ¿no? Si yo le resto 280 grados, pues va a ser en este sentido y nos va a llevar a donde mismo, hacia arriba, ¿ok? Entonces ahí, pues es muy útil también representarlo en forma gráfica para tener una forma visual, ¿verdad? En lo que nos vamos haciendo expertos en utilizar estas formulitas. Entonces vamos aquí, figura 9.3b. Dice, esta técnica gráfica también puede aplicarse para sumar dos senoides de la misma frecuencia. Ojo aquí, otra vez está esto, de la misma frecuencia. Esto quiere decir que esto que estamos viendo gráficamente no funciona si tenemos frecuencias diferentes, entonces hay que tener mucho ojo con esto. Tenemos que tener aquí y aquí la misma frecuencia. Dice, cuando una está en la forma de seno y la otra en la forma de coseno, para sumar A, coseno de omega t, y B, seno de omega t, se advierte que A es la magnitud del coseno de omega t, mientras que B es la magnitud del seno de omega t. Y aquí están abajo, aquí está la suma, ¿verdad? A coseno de omega t más B seno de omega t. Como se observa en la figura 9.4a. Ok. La magnitud y el argumento de la senoide resultante en la forma coseno se obtiene fácilmente del triángulo. Ok. Nosotros entonces vamos a ver esta suma. Vamos a verla gráficamente. ¿Qué figura? 9.4a. Ok. Entonces yo voy a buscar la figura 9.4a, que supongo que es esta. Aquí está, 9.4a. Suma de A, coseno de omega t, y B, seno de omega t. Entonces aquí me pongo a verlo, ¿verdad? Y aquí está A, coseno de omega t. Como dijimos, la vertical representa la magnitud del coseno de omega t. Y está más seno de omega t, entonces la horizontal hacia abajo representa la magnitud del seno de omega t. Y acuérdense, omega t tiene que ser la misma en los dos casos, ¿sí? No podemos tener frecuencias diferentes. Ok, entonces nosotros ya aquí está graficado A y está graficado B, la magnitud del coseno y la magnitud del seno. Ok, y entonces esto está bien fácil, es como hacer suma de vectores. Es como hacer suma de vectores. Muy bien, entonces esto está bien sencillo, ¿verdad? Es como una suma de vectores. Aquí vamos a tener uno de aquí, del origen hasta el punto A, y uno del origen hasta el punto B. Entonces, pues nosotros trazamos nuestras líneas como si lo fuéramos a hacer por el paralelogramo, ¿verdad? Aquí trazamos nuestra línea para hacer nuestra proyección, trazamos la otra línea para hacer nuestra proyección, y aquí vamos a tener nuestro vector resultante, ¿verdad? Nuestra magnitud resultante. Y esta, pues está bien sencilla de calcular, para eso tenemos el teorema de Pitágoras, que en este caso, pues está aquí, ¿verdad? La podemos calcular con el teorema de Pitágoras, y ya vamos a tener que C va a ser igual, o sea, la magnitud del vector de la suma de los dos señales senoidales va a ser C igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y el ángulo, pues aquí lo tenemos. Igual, hacemos lo mismo que cuando hacemos suma de vectores, y tenemos que θ es igual a la tangente inversa de B sobre A. Entonces, aquí está bien fácil, ¿verdad? Del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, porque este es el ángulo que estamos buscando. Y este es el ángulo resultante. Entonces ya, como obtenemos el ángulo θ, pues ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces está bien fácil, y como es en dirección, aquí lo importante de la parte gráfica es que tú puedes ver la dirección del ángulo, ¿verdad? Porque luego con la tangente, al hacer las operaciones, a veces nos salen a un ángulo positivo.
un ángulo positivo y uno piensa que está bien. Uno piensa que está bien y se lo pone aquí, pero al hacerlo gráficamente puedes verlo más bien, puedes ver que el ángulo resultante es hacia abajo y por lo tanto se está restando. Es un ángulo negativo y si aquí si fuera hacia arriba, pues es un ángulo positivo. Y aquí tendríamos un más. Pero aquí gráficamente tú ya puedes corroborar hacia dónde está nuestro vector resultante, ¿eh? Igual que en la suma de vectores, abusados con esa parte también. Ok, dice, por ejemplo, se puede sumar 3 coseno de omega t y menos 4 seno de omega t, como se muestra en la figura 9.4b. Y obtener, entonces aquí vamos a ver, tenemos, ok, y obtener 3 coseno de omega t menos 4 seno de omega t igual a 5 coseno de omega t más 53.1, que este es el ángulo de fase, ¿verdad? El ángulo de fase o de desfasamiento que les decimos, estamos acostumbrados a llamarlos así de forma indistinta, ángulo de desfase o de desfasamiento. Y omega t pues son nuestras frecuencias. Entonces aquí tenemos una frecuencia, aquí está la misma y aquí está la misma. Acuérdense que es con la misma frecuencia. Y entonces vamos a revisar esta figura, la figura 9.4b. Aquí tenemos la figura 9.4b, suma de 3 coseno de omega t y menos 4 seno de omega t. Entonces tenemos en el eje vertical la magnitud del coseno y en el eje, en el eje horizontal la magnitud del coseno y en el eje vertical hacia abajo la magnitud del seno, ¿verdad? La magnitud del seno positiva es hacia abajo. Aguas con esto también, acuérdense que hacia abajo es negativo, es positivo al momento de hacer esta representación. Bueno, entonces como tenemos que la magnitud es 3 de coseno de omega t, pues aquí está el 3, ¿verdad? En este punto tenemos el 3, aquí, ahí está el 3. Y tenemos menos 4 seno de omega t. Entonces como la parte positiva es hacia abajo, pues ahora nos vamos hacia arriba, menos 4. Y entonces, ya que tenemos estos puntos, pues hacemos nuestras proyecciones. Ay, se marcó todo. Hacemos nuestras proyecciones. Este lo ponemos aquí y este, se volvió a marcar todo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Y este lo tenemos aquí. Son nuestras proyecciones, ¿verdad? La proyección de menos 4 y llegamos aquí a nuestro punto. Entonces aquí, pues por el teorema de Pitágoras vamos a obtener esta magnitud del vector resultante o de la suma de las dos senoidales y va a ser 5, como está aquí, utilizando el teorema de Pitágoras que está aquí, que se alcanza a ver. Y el ángulo, utilizamos la tangente inversa, ¿verdad? De la magnitud de B sobre la magnitud de A. Entonces sería la magnitud de menos 4 sobre la magnitud de 3. ¿Sí? Y obtenemos el ángulo. ¿Sí? Aquí está A, B, B. Entonces ahí podemos identificarlos para sacar la tangente inversa de B sobre A. Pero es que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? O cateto adyacente sobre cateto opuesto. Hay que recordar las identidades trigonométricas. Hoy. Entonces, aquí el chiste que en este caso va a ser menos 4 sobre 3. ¿Verdad? Menos 4 es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Menos 4 sobre 3, porque este es el ángulo que estamos midiendo. Esas relaciones, acuérdense que las tenemos de la trigonometría. Ay, quité aquí la vuelvo a poner. En esta parte hay que recordar que nosotros tenemos un triángulo aquí ojo de buen cubero, voy a construir un triángulo. Ahí está
más o menos mi triángulo. Y cuando nosotros estamos en trigonometría, pues tenemos y aquí a le llamamos cateto opuesto, y este es el cateto adyacente, ¿verdad? Y entonces, y esta es nuestra hipotenusa. Entonces, en función de todo eso, sacamos el seno, sacamos el coseno y sacamos la tangente. Y es lo que vamos a hacer aquí lo mismo. Este triángulo de aquí es el mismo de aquí, este ángulo es este ángulo y aquí lo usamos para todo, ¿verdad? Entonces, si queremos sacar el seno, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Y así, este triangulito con el seno, coseno y tangente lo usamos en todos lados, ¿no? Entonces, para que estén, si quieren hacer esta forma gráfica, pues acuérdense de este triangulito con la definición del seno, la definición del coseno y la definición de la tangente. Ok. Ese fue un pequeño recordatorio que tengo que revisar la tangente, que es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos coseno de omega t menos 4 seno de omega t. Hay que ver si está en las fórmulas. No, ¿verdad? No está en estas formulitas, pero hay identidades trigonométricas donde pueden encontrar esta forma. A coseno de omega t más b menos b seno de omega t. Hay identidades trigonométricas para eso. Muy bien. Dice, en comparación con las identidades trigonométricas de las ecuaciones 9,9 y 9,10, que son estas de aquí, nuestras identidades trigonométricas, ya me pasé, el método gráfico elimina la memorización y ahora lo que utilizas es el razonamiento, ¿verdad? Sin embargo, no se debe confundir los ejes de seno y coseno con los ejes para números complejos que se explicarán en la siguiente sección. Ok, bueno, eso ya lo leí, pero ahorita estamos viendo la parte senoidal, hacer sumas de senos y cosenos. Lo que siguen los fasores y van a ser en una representación con números complejos. Ok, algo más por señalar en las figuras 9.3 y 9.4 es que aunque la tendencia natural es que el eje vertical apunte hacia arriba, la dirección positiva de la función seno es hacia abajo en el presente caso. Entonces lo que nos dice es que se acuerden que cuando usemos el eje horizontal, el coseno, el positivo, es como cuando utilizamos X, ¿verdad? Normal, coseno de omega t. Pero el seno, la parte positiva es hacia abajo, es al contrario de como estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces el seno es hacia abajo, la magnitud positiva del seno es hacia abajo. Ok. Bueno, entonces hasta aquí la parte del estudio del seno, ¿verdad? De las señales senoidales. Y bueno, ustedes van a tener que hacer los ejemplos, van a tener que hacer, quita la manita, mijo. Ustedes van a tener que hacer los ejemplos y también los ejercicios de práctica y problemas, ¿verdad? Bueno, no me despido, todavía hay que continuar en el tema y ya saben, cualquier duda que tengan, pues me lo dejan aquí, le dan like y todo. Ya me voy a hacer un youtuber aquí con estas clases, ¿no? Entonces, me dejan ahí sus comentarios por si tienen alguna duda. Cuídense mucho.